El abogado penalista Carlos Caro señaló que la Junta Nacional de Justicia debería cumplir con reponer a Delia Espinosa según fallo judicial, pero anticipó que se podría usar una interpretación para dilatar su restitución. Si es que la Junta decidiera no ejecutar, el escenario tampoco sería tan trágico, ¿no? Porque lo que tendría que hacer el juez es cursar parte al Ministerio Público para que inicie una investigación contra la Junta Nacional de Justicia. Como sabemos, ellos son aforados. Entonces la investigación no podría pasar una preliminar. Si los fiscales, o fiscal de la Nación o quien haga las veces a nivel de la Fiscalía Suprema, considera que hay un delito grave, flagrante, de desobediencia a la autoridad, al final tendría que derivar el caso al Congreso para ver si los acusa constitucionalmente en su momento, ¿no? Y eso, ya sabemos que es un tema político. Y mientras tanto, continuaría ejerciendo, señor Gálvez, como fiscal de la Nación. Tal cual. Sin que sus actos sean considerados írritos o cosas por el estilo. En efecto, porque en este momento la única demanda que existe es contra la Junta. No hay una demanda contra la Junta de Fiscales, sino contra la Junta Nacional de Justicia. Entonces la Junta de Fiscales, motu propio, no puede decir yo repongo a Delia Espinosa, porque la suspensión emana de la Junta Nacional de Justicia, no de los fiscales supremos. Entonces, este pronunciamiento del Poder Judicial es definitivo. Ya no puede la Junta Nacional de Justicia seguir buscando maneras de eludirlo. Leída la parte resolutiva, aparentemente es así, ¿no? Porque dice claramente que en el término de 2 días de notificar a la Junta Nacional de Justicia tiene que reponer a la señora Delia Espinosa de su condición de fiscal de la Nación. Pero en la parte resolutiva igual el juez es un poco tibio, ¿no? Porque generalmente un juez constitucional, cuando da un mandato absolutamente perentorio, no hay que 48 horas ni nada. No aplica apercibimiento, dice, oye, con o bajo apercibimiento de cursarse parte al Ministerio Público para que los procese por el delito de desobediencia a la autoridad, cosa que no ha hecho. Ha dicho con copia a la Fiscalía de la Nación, claro, porque quien va a ocupar el cargo de fiscal de la Nación es la propia Delia Espinosa, pero no ha generado los apercibimientos que prevé la ley. ¿Y eso por qué, a qué puede obedecer? Probablemente porque el juez no quiere un enfrentamiento con la Junta Nacional de Justicia. Entonces, al final del día... Porque es esa Junta la que va a tener que ratificarlo tarde o temprano, al término de una cantidad de años. No, la Junta también podría procesar a este juez, porque si la Junta entiende de que este juez está violando sus competencias, está violando sus atribuciones, está yendo más allá de lo que puede hacer, puede iniciar un proceso disciplinario también contra el juez. Pero puede iniciar el proceso disciplinario no sin antes cumplir con lo que el Poder Judicial ha dicho. Claro. O sea, tiene que cumplir de todas maneras. Luego que tiene que cumplir, salvo, y no descarto esa posibilidad, de que en las próximas 48 horas empiecen a hacer el examen de la letra pequeña de lo que dice la resolución y lleguen a la conclusión rara o extraña de que ese mandato es un mandato que nuevamente está ceñido únicamente a uno de los extremos de lo que hace objeto de investigación, lo cual desde mi punto de vista sería ya una exageración, porque nos guste o no nos guste es el juez, y el juez es el que ha dictado un mandato y se tendría que cumplir. La respuesta inicial de la Junta, esta a la que yo me refería, sobre las otras causales de la suspensión que no habían sido levantadas por el Poder Judicial, ¿tenía, a tu manera de ver, sustancia? ¿Estaba justificada? Más que justificado, yo creo que el amparo fue mal planteado. Es un amparo que se presentó. No, eso de acuerdo. Claro. Pero así y todo tenía que atenderse y de hecho se atendió en ese extremo. Claro. Lo que yo preguntaba es si el argumento de, bueno, levantaste uno pero no los otros, en consecuencia sigue la suspensión, estaba bien constituido. Desde mi punto de vista era un argumento atendible, porque en efecto ese amparo se había interpuesto antes de que la señora Delia Espinosa fuera, vamos a decirlo así, suspendida en el cargo. Entonces, una vez que ya fue suspendida en el cargo, esa cautelar se dictó, pero como consecuencia de que la primera cautelar se le denegó, fue anulada la decisión y se le ordenó al juez que dictara una nueva cautelar. El juez dijo, bueno, ahora que está fuera del sistema fiscal, te voy a reponer, pero usando el background o toda la información previa al momento en el cual ella fue suspendida. Entonces, claro, la Junta hábilmente utilizó esta situación gris, ¿no?, que estaba entre el momento en el cual era y no era fiscal, para decir, oye, tú solamente te referías a uno de los puntos, acá hay 3, y yo no voy a cumplir algo porque no has abarcado todas las materias que son objeto de investigación, ¿no? Pero ahora la decisión, por lo menos tal y como está escrita en la parte final, es clara.
y la Junta no podría decir lo contrario, salvo, como digo, siempre algún subterfugio hay un versus acá que siempre se puede dar, como se ha venido dando en estos últimos tiempos. Pero ¿se arriesga la Junta a algún tipo de sanción con eso? ¿Se arriesgaría si es que fuera por ese camino? A ver, pongámonos de abogado del diablo, como se dice, ¿no? Pese a que yo pienso que se tiene que ejecutar. Poniéndonos en el bando contrario, si es que la Junta decidiera no ejecutar, el escenario tampoco sería tan trágico, ¿no? Porque lo que tendría que hacer el juez es cursar parte al Ministerio Público para que inicie una investigación contra la Junta Nacional de Justicia. Como sabemos, ellos son aforados. Entonces la investigación no podría pasar una preliminar. Si los fiscales, el fiscal de la Nación o quien haga las veces a nivel de la Fiscalía Suprema, considera que hay un delito grave, flagrante, de desobediencia a la autoridad, al final tendría que derivar el caso al Congreso para ver si los acusa constitucionalmente en su momento, ¿no? Y eso, ya sabemos que es un tema político. Y mientras tanto, continuaría ejerciendo el señor Gálvez como fiscal de la Nación. Tal cual. Sin que sus actos sean considerados írritos o cosas por el estilo. En efecto, porque en este momento la única demanda que existe es contra la Junta. No hay una demanda contra la Junta de Fiscales, sino contra la Junta Nacional de Justicia. Entonces la Junta de Fiscales, motu propio, no puede decir yo repongo de Espinosa, porque la suspensión emana de la Junta Nacional de Justicia, no de los fiscales supremos. Entonces, la Junta de Fiscales Supremos depende del acatamiento que haga de esto la Junta Nacional de Justicia, parece un juego de palabras. Ellos tienen que emitir una resolución diciendo en cumplimiento, lo ordenado por el juez, por favor, señores, repongan a la señora como fiscal de la Nación. Mientras no muevan ese dedo, mientras no pongan la firma, eso no se puede ejecutar. ¿Y qué crees que va a ocurrir? Yo lo que creo primero es que van a dilatar, porque mientras llega la resolución y se notifica, una cosa es que esté en las redes y otra cosa es que se notifique. Cuenta un día adicional por la notificación electrónica, ya estamos más o menos entre el viernes y el lunes eventualmente, ¿no? Vamos a ver cuándo se notifica físicamente, casi electrónica, cuándo el procurador da cuenta a los miembros de la Junta y vamos a ver qué examen hacen en la interna. Yo creo que van a tratar de dilatar en primer lugar y en segundo lugar, si es que van a dar cumplimiento, creo que van a buscar también en paralelo ver cómo va el expediente principal, porque en el expediente principal la Junta, no suspensión, sino remoción. Sino ya una eventual destitución, que es lo que la Junta podría... ¿Y eso en cuánto tiempo puede resolverse verosímilmente? Pronto, ¿no? Porque como es un proceso que ya tiene algunos meses, recordemos lo que pasó con Patricia Benavides con el procedimiento express, ¿no? En este caso, ni siquiera haciendo un procedimiento express, cuando, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando en materia procesal los actos se alinean, es decir, cuando hay una decisión de parte de la entidad de caminar en una dirección, es algo que se puede hacer rápidamente, ¿no? Entonces yo no descartaría que los dos procesos vayan en paralelo, alargar y por otro lado, en el corto plazo, tratar de resolver el tema de fondo, ¿no? ¿Alargar para que el otro asunto se resuelva antes de tener que reponer? Eventualmente o a los pocos días, ¿no? Es decir, podría ser un retorno efímero de la Tal señora cual. Victoria pírrica, ¿no? Una victoria pírrica. Muy bien, pero yendo ahora sí a la Fiscalía que todavía encabeza el señor Tomás Gálvez, había todos estos otros asuntos que yo mencionaba al principio. Uno de ellos es el de la destitución de las fiscales Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas. Han sido removidas por la primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos por decisión del fiscal interino Tomás Villegas. Y lo que ocurre es que el despacho, o sea, digamos, esto se produce en coincidencia con que el despacho de estas dos fiscales investigaba precisamente a Gálvez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias vinculados al caso de los cuellos blancos del puerto. Esa es la situación. Sí, hay que anotar varias cosas, ¿no? Primero, que las fiscales no son competentes para investigar a un fiscal supremo. Eso es lo que ha argumentado Gálvez. Claro, o sea... Ha dicho, estas señoritas han estado participando en cosas indebidas en mi contra. Claro, o sea, la única entidad competente para investigar a un fiscal supremo es otro fiscal supremo. O el Congreso. O el Congreso de la República o la Junta Nacional de Justicia. Ese es un tema clave dentro de lo que son las competencias. Entonces, ellas han ignorado esa disposición y han avanzado con la investigación. Ese es el efecto Marita, ¿no? El efecto Marita. Marita Barreto inauguró, y en su día José Domingo Pérez
en el caso de Gonzalo Chávarri, inauguraron el método de investigar a los que resultan responsables, pero en el camino iban investigando a altas autoridades para en su momento dar el golpe, pero al final con la noticia criminis ya involucraban incluso a altos funcionarios de la nación, ¿no? Que eran aforados. Esa es una suerte de caballo de Troya, vamos a decirlo así, ¿no? Pero lo segundo es que en el caso de Tomás Gálvez en particular, recordemos que él ya fue investigado por 7 años, ¿no? Este caso empezó en el 2018, Cuellos Blancos del Puerto. Él incluso fue removido de su condición de fiscal supremo, fue destituido, ha regresado por mandato del Tribunal Constitucional. Incluso cuando estaba regresando, Delia Espinosa pidió que se le suspenda en el cargo por 36 meses más por el caso Cuellos Blancos del Puerto a nivel del Poder Judicial y no tuvo éxito. Entonces uno dice en términos coloquiales, ¿cuántas veces Tomás Gálvez va a tener que enfrentar imputaciones por el tema Cuellos Blancos del Puerto? Es un caso inagotable, ¿no? Donde, por lo menos donde yo he visto, no le han podido probar recepción de dinero, coimas, cohecho, y una investigación, digamos, que estén llevando a cabo fiscales que son de primera instancia, no es algo que se pueda tomar como una noticia criminal seria, cuando ya esto ha pasado por las revisiones del Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, incluso por el Poder Judicial. De manera que tiene fundamento lo que dice Tomás Gálvez a propósito de esto. Desde mi punto de vista, sí, ¿no? Yo creo que es parte de ordenar la casa, ¿no? Claro, pero esto que dice esta señorita, han estado participando en cosas indebidas en mi contra. Cosas indebidas, punto, debería ser el asunto. En mi contra parece, no, bueno, si se lo hubiesen hecho a otra persona, vaya y pase. Pero el problema es que se están metiendo con yo, eso es lo que, uno deriva de la Lo que debiera de pasar es que si las fiscales y el fiscal que venga detrás de ellas encontrar información que puede involucrar a Tomás Gálvez, lo que tiene que hacer es derivarla a las autoridades competentes, ¿no? Debería derivarla a la Fiscalía Suprema Anticorrupción, debería derivarlo al Congreso de la República o a la Junta Nacional de Justicia. Sí. Siempre y cuando sean hechos nuevos, desde luego, ¿no? Sí. No los mismos que ya se han conocido y que han sido objeto ya de investigación por estos 7 años, ¿no? Que han sido dejados de lado. Y ella seguir investigando a los no aforados, ¿no? Sí. Claro, lo que ha dicho es así, han demostrado, señor Gálvez, hablando de las 2 fiscales destituidas, fue porque estas señoritas han estado participando en cosas indebidas, especialmente en mi contra. Y se hacen cosas indebidas e inconstitucionales que demuestran desconocimiento de la función y encima en mi contra, obviamente que van a perder la confianza, ¿no? Ese claro, detalle adicional. Una personalización, ¿no? Una personalización. Completamente, ¿no? Claro. Pero en el escenario de que la señora Espinosa volviese a la Fiscalía de la Nación, ¿podría ella dar marcha atrás sobre este asunto? Totalmente, como lo hizo Tomás Gálvez reponiendo en sus funciones al doctor Chávez Cotrina, ¿no? Delia Espinosa lo sacó del cargo de coordinador de criminalidad organizada y el doctor Gálvez lo ha repuesto. Podría volver Delia Espinosa y reponerlas en el cargo y decir, sigan investigando bajo los términos que ya se han mencionado acá, ¿no? Y mientras tanto, hay observaciones ya que no tienen que ver con los señores Espinosa, sino con la sola elección de Gálvez como su reemplazo. Estas observaciones y planteamientos de que se vuelva a hacer el proceso de elección vienen de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y del Instituto de Defensa Legal, que han enviado una solicitud formal al Ministerio Público en la que sostienen que la elección de Gálvez es nula por vicios de forma y fondo, porque él estuvo inscrito en un partido político. ¿Qué dices de ese argumento? Bueno, no es un argumento sólido en la medida que lo que existe es una prohibición de que las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial tengan militancia política mientras estén dentro del sistema. Y el mejor ejemplo es el caso del doctor Duberlí, ¿no? El doctor Duberlí fue político antes de ser juez, incluso juez supremo, es político y ahora que no es juez, incluso tiene un partido, de manera que no hay ninguna incompatibilidad frente a lo que pueda hacer el ejercicio de una labor política. Se matriculó en el partido. Fundó un partido, entiendo. Fundó un partido, claro, iba a ser candidato, ¿no? Mientras que no era fiscal, había sido removido de esa función y al conseguir su reposición él renuncia al partido. Exactamente. Entonces en ningún momento ahí conviven las dos situaciones. Exactamente, no ha habido, digamos, una superposición, ¿no? Es decir,
no tiene fundamento el argumento de estas ONGs. Yo creo que más es activismo que otra cosa, ¿no? Es activismo. No les gusta que esté Gálvez ahí. Están buscando buscando que entre al bolo seguramente Zoraida Ábalos o vuelva Pablo Sánchez, las personas con las que ellos han estado cerca todos estos años, ¿no? Así de grueso es así de gruesos son los intereses que se mueven detrás de las posiciones supuestamente principistas en estas materias, en la Fiscalía. Desde luego que sí, ¿no? Recordemos que en el caso de Pablo Sánchez, recordemos el caso de la visita al IDL por parte del fiscal Rurush, ¿no? Cuando llama a Pablo Sánchez por teléfono para evitar la intervención. Entonces hay ahí, digamos, cosas que nos han esclarecido totalmente. Entonces han habido cercanías entre esta ONG con el fiscal Pablo Sánchez, vamos a decirlo así, más allá de las investigaciones penales, que en definitiva marcan una tendencia o una cercanía de esta ONG y un específico fiscal de la Nación, y evidentemente para ellos sería bastante mejor de que vuelva un fiscal que puedan ellos tenerlo más cerca para efectos de sus fines, vamos a decirlo así, institucionales, ¿no? Sí, ellos han dicho esa condición política, la de militante de un partido político, es incompatible con el principio de independencia que debe regir la función fiscal. Pero nuevamente hay un problema de simultaneidad o no de las cosas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, ¿no? Además, otra cosa es que se trata de un partido, además de que sea un partido antisistema o un partido que predique la desaparición del Ministerio Público, cosa que tampoco ha sucedido, ¿no? Ya, y esto es un pedido o una demanda que han presentado, como decíamos, ante el Ministerio Público. No tiene visos de prosperar. Es una carta que han enviado ellos como una suerte de petición, ¿no? Sí. De hecho, todos los ciudadanos tenemos derecho de petición, y esto será tramitado a nivel de la Junta de Fiscales y podrá haber una respuesta, como que debería desde mi punto de vista, Pero es ¿no? sobre todo, digamos, la expresión de una posición, no un esfuerzo que realmente parecería querer alcanzar resultados. Exactamente, yo lo veo difícil, ¿no? Lo veo difícil por las razones que ya se han mencionado. Pero nuevamente es una situación que cambiaría si regresa la señora Espinosa. Claro, si viene la señora Espinosa ya esto es algo que ya sería innecesario, ¿no? Y otras de las circunstancias respecto a las cuales todavía no se tiene una decisión, pero que parecería las cosas ir en esa dirección, es la de la decisión sobre si se desactiva el equipo especial Lavajato, y entiendo que un par más. Ya hoy día se postergó por segunda vez la decisión, pero uno tendría la sensación de que la mayoría de la Junta de Fiscales Supremos avanza en ese sentido, particularmente el señor Gálvez, ¿no? Sí, claro, o sea, por lo menos hasta el momento, ¿no? Salvo que vuelva Adela Espinosa, que No, ese es otro escenario, pero primero... Claro. En la foto actual, sí, pareciera que es la ruta. Gálvez lo ha dicho el otro día y nadie lo ha desmentido de la Junta, ¿no? Sí. Pudo haber hablado Zoraida Ábalos, el doctor Pablo Sánchez, cosa que no ha sucedido, en contra, digo, ¿no? Ahora, yo creo que en la evaluación están varias cosas de por medio, ¿no? Primero que yo creo que los equipos especiales son importantes, por lo menos en una primera etapa de estos casos complejos, ¿no? El caso Odebrecht no es un caso para un fiscal, sino para un grupo de fiscales a dedicación completa. Sí. Porque hay que trazar la teoría del caso, hay que hacer un planteamiento macro y armar las carpetas. Yo creo que esa es una etapa del trabajo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que luego los casos empiezan a caminar, vamos a decirlo así, en piloto automático, ¿no? Entonces, la pregunta es si se necesitan equipos especiales de manera indeterminada, ¿no? Porque los casos se van terminando también. Sí. Yo creo que ahí el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que actuar con eficiencia, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, el caso Cócteles, donde hay posiciones encontradas de la propia Fiscalía y del propio fiscal, ¿no? Vemos al fiscal Pérez, por ejemplo, diciendo públicamente que no está de acuerdo con la sentencia, que se va a oponer a que la sentencia se aplique porque es inconstitucional. En el caso Cócteles, él dice, es inconstitucional y voy a oponerme a que se aplique en el caso Cócteles, pero el mismo día él pide que se aplique para el caso Villarán. Así es. O sea, es Pérez contra Pérez. Y Vela, por otro lado, diciendo de que, aunque no le guste, se tiene que aplicar la sentencia. Entonces, ya entramos en un escenario, yo creo que de desgaste de los equipos especiales, porque están tan enfrancados en determinados casos,
Yo creo que es importante un cambio, ¿no? Un cambio en los equipos. ¿Qué explica estas dos postergaciones de alguna decisión que parecía tener tomada? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Por un lado, creo que hay cierta expectativa respecto a si va a retornar la fiscal Delia Espinosa, porque este tema de la medida cautelar es un asunto que está pendiente de resolver, si todo el mundo lo tiene en agenda. Pero no pensaría que eso los movería a actuar más rápidamente, como quien dice, bueno, estoy acá y ahora lo puedo hacer quizás mañana. Pero ojo, no es el sentir de todos los fiscales, ¿no? No es el sentir de todos los fiscales. Se puede ser el sentir tal vez del doctor Gálvez, pero no es el sentir, por ejemplo, de Villena o de Zoraida Ábalos o del doctor Sánchez, que son un poco más, vamos a decirlo así, ¿no? Un poco más convencionales en la hoja de ruta del Ministerio Público, ¿no? Sí. Y por otro lado, creo que están viendo cómo deviene esto en la opinión pública, ¿no? ¿Cuál es el impacto, ¿no? Y yo creo que acá va a contar mucho el efecto que han tenido los últimos casos que el equipo especial ha perdido, especialmente el caso Cócteles, ¿no? Creo que al final de cuentas, si uno saca a relucir cuánto dinero, cuántos recursos públicos han desperdiciado, las miles de horas de labor fiscal, las miles de horas de labor judicial, los miles de recursos gastados para nada, para un resultado cero, ¿no? A un montón de personas, ¿no? Porque estar acusados durante todo ese tiempo. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, ¿no? Es lesivo para el plazo razonable es un desgaste personal. Entonces, ¿quién les devuelve todo eso? Entonces, todo el costo social de una persecución para terminar en cero es como contratar una empresa para que construya un hospital y al final de los 7 años no hay nada, la obra es cero. Más o menos es exactamente lo que tenemos acá, ¿no? Pero nuevamente, si regresa la señora Espinosa, esto evidentemente no va a prosperar. Yo creo que no prosperaría, ¿no? Yo creo que ella más bien trataría de mantener el status quo y creo que más bien buscaría que alimentar otros equipos especiales o cosas parecidas, porque creo que es más o menos la hoja de ruta que ella siempre ha mantenido durante el año de gestión que ha llevado adelante. Pero estaría asumiendo un costo alto, porque la sensación de que en particular el equipo especial de Lavajato ha arado en el mar es bastante... Sí, pero a veces los cambios no tienen que pasar necesariamente por desactivar un equipo, sino de repente empieza a cambiar personas, ¿no? Sí. De repente empieza a cambiar algunos funcionarios, ¿no? Y con eso evita o cambia un poco, digamos, la hoja de ruta. Muy bien. Muchas gracias al abogado penalista Carlos. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Muy bien, amigos de Informativo Perú, hasta el momento no se ha pronunciado la Junta Nacional de Justicia si va a hacer caso a esta orden judicial, pues que ordena reponer a Delia Espinosa. Vamos a tener más información en las próximas horas. No te olvides dejar tu me gusta, compartir, por supuesto, este video y suscribirte a nuestro canal Informativo Perú.